El derecho de familia es un derecho particularísimo. Algunos sostienen que no es un derecho privado, ni tampoco es un derecho público, totalmente. Por ejemplo, Sicu y de Ruggiero sostienen que es un derecho social, porque tiene un altísimo componente de orden público. Y es así como uno se propone cuando encuentran chicas, jóvenes estudiantes con muchas inquietudes académica, también formarlos en valores y principios en el derecho de familia. Menuda tarea la que nos toca, que es explicar algunas cosas que no tienen explicación. Nosotros durante 4 años en la Academia Nacional de Derecho, que preside el doctor Juan Carlos Palmero, estudiamos, analizamos el Código Nuevo y desde esa época venimos tratando de entender qué es lo que se pretendió hacer. Ustedes habrán escuchado una serie de principios y de normas o de conceptos sacralizados, como se agilizan los trámites de la adopción, el divorcio exprés, el matrimonio, los trámites, ahora es mucho más fácil la separación de bienes. Bueno, en primer lugar lo que me gustaría aclarar, y por eso lo vamos a desentrañar, si es que ustedes me lo permiten y no se aburren, es los estados de familia. Es desentrañar qué es lo que dice la norma, como puesta sobre un microscopio y analizada, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, para ver qué ha cambiado en la legislación, pero a la vez qué ha cambiado en la familia para que se tomen estas decisiones. Y no nos queda otra alternativa que decir que muchas de las instituciones que se han incorporado son absolutamente ajenas al sentir argentino. Son muchas de ellas traídas de países como España, y ya vamos a ver las consecuencias. Entonces, como ahora ya está vigente, no nos queda otra que buscarle alguna explicación y tratar de encontrar la vuelta. Pero son ustedes, los abogados, los que van a ser encargados de lidiar con estas normas y también de enfrentar a los jueces en estos desafíos que significa buscar soluciones creativas. En primer lugar, el código les delega un montón de responsabilidades a los jueces. Vamos a abordar esta temática, en primer lugar, el estado de familia, que son los estados de familia, que muchas veces, y como me han dicho que hay personas que trabajan en los juzgados de paz, me parece que es importante que hablemos de la registración de las personas. El estado de familia no es lo mismo que el estado civil. El estado de familia es mucho más amplio que el estado civil. El estado de familia es la posición jurídica y social que ocupa una persona en el estado, en la sociedad y en la familia. Esos estados de familia, según nuestro formador, el doctor Eduardo Fanzolato, pueden ser primarios o secundarios. Los estados de familia primarios, filiales, básicos, padre e hijo. De esa categoría van a generarse una serie de subcategorías, que es la que ustedes están viendo ahora en la diapositiva. Hijos de padres desconocidos, hijos de padre por naturaleza, hijo adoptivo pleno, hijo adoptado simplemente. En este listado no se incluye los niños nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida, que tienen claramente un tratamiento diferente y a la vez menoscabante del estatuto filiatorio. Ya lo vamos a ver por qué. En cuanto a los estados primarios conyugales, son 4. El estado de soltero, casado, viudo y divorciado. Estos estados de familia, algunos sostienen como Belucio que el de soltero y el de viudo no son específicamente estados de familia, porque no hay la reciprocidad que requiere los estados de familia. El viudo porque la esposa murió y el soltero también, pero esto es una pequeña minucia teórica de Belucio. Yo considero que sí son estados de familia porque hacen a los atributos de la personalidad. La persona cuando contrae matrimonio es casado y si después fallece pasa a ser de estado civil o estado de familia viudo, aun cuando no exista la contraparte.
Lo importante de tener en claro estos estados de familia es para poder, cuando llegamos a abordar el estatuto filiatorio, para ver si se cumplen con estos principios. El estado de familia, ¿qué es? Yo no puedo ceder mi carácter de esposa, no lo puedo ceder, ni contratar determinados efectos personales del matrimonio. Por lo tanto, podemos decir que son intransigibles, intransmisibles. Ahí ustedes en la filmina van a ver, estos son los estados de familia con respecto al parentesco y después los cuasi familiares. Estos son los caracteres del estado de familia. Primero el de la universalidad. Yo soy hija frente a todos. El segundo principio es el de la unidad. Una persona tiene derecho a pertenecer exclusivamente a un mismo grupo de familia, a mismos padres. Este principio de unidad, que lo consagramos en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Tucumán en el año 2011, tratamos en lo posible de que no se viole, pero con el principio de unidad se viola, es claramente violado a través de las técnicas de reproducción humana asistida cuando se recurre a material de un tercero o material heterólogo. Entonces, no se puede pertenecer a distintas clases de familias incomunicadas entre sí, porque ya vamos a ver que los niños nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida tienen prohibido investigar su origen. Dijimos que es indivisible, es decir, no puede tener un estado de familia frente a unos y tener estado diverso frente a otros. Es oponible, es decir, es erga omnes, tiene efectos contra terceros, es estable y también es indisponible por la voluntad de los particulares. Es decir, esas adopciones en donde los padres, la madre o el padre cede directamente al niño, que se llaman adopciones, cesiones directas o adopciones con el niño puesto, violan el principio de la indisponibilidad del estado de familia. El estado de familia no lo puede disponer los padres del niño. El Estado debe disponer qué se va a hacer con ese niño, en todo caso, si los padres lo rechazan. Los estados de familia son imprescriptibles, duran mientras el periodo vital de la persona y son intransmisibles, mortis causa o inter vivo, salvo algunos derechos intelectuales que podrían ser. Con respecto entonces específicamente al instituto que nos aboca ahora, vamos a entrar de lleno en los emplazamientos filiatorios, y el emplazamiento filiatorio por antonomasia, el derecho de familia se legisla, se regula en base a 3 hechos de la vida normal de una persona: nacimiento, matrimonio y muerte. Todo el derecho de familia engloba estas 3 circunstancias fácticas del ser humano. En primer lugar, podemos decir que el matrimonio, como el estado de hijo, se prueba con el título o el instrumento, que es el acta de nacimiento. En el caso del matrimonio, es el acta de matrimonio, o está equiparado jurídicamente la libreta de familia. Y aquí les he consignado, que en todo caso va a ser imposible pasar todo, pero por lo menos para que a ustedes les quede, hay 3 posiciones: la de Borda, que considera que solamente son títulos de Estado las actas del registro del Estado civil y capacidad de las personas; la posición de Belucio, que es una posición que sostiene que no solamente las actas de matrimonio, sino también las sentencias judiciales, como son las de adopción, por ejemplo. Y la posición de Zanoni, que dice sí, las actas de nacimiento, matrimonio, etcétera, pero debidamente inscritas en el registro civil, en el caso de las sentencias judiciales. Son las 3 posiciones que hay con respecto a los títulos de Estado, porque cada estado de familia debe tener su correlativo título de Estado, pero puede suceder que no se dé así, que el estado de familia no tenga el título, por lo tanto aparece aquilatado, engrandecido, la figura de la posesión de estado de familia. Miren, este código, pero no es este código, sino que lo tenemos desde la modificación de la 26413,
revaloriza la posesión de Estado. Ya la Vélez Sarsfield decía, la posesión de Estado de hijo vale por título. Es decir, si una persona es tratado como hijo, tiene notoriedad o publicidad social, que es hijo de Pérez, y tiene la fama o la socialización como hijo de Pérez, ese tratamiento, esa publicidad, vale como si tuviera una partida de nacimiento. Nosotros hemos solucionado muchos casos en la Fiscalía Civil nuestra con la figura de la posesión de Estado, porque a veces no se encuentran las partidas y solamente rige la figura de la posesión de Estado, recuerden, en los estados filiatorios, no así en los estados conyugales. La posesión de Estado no hace que la conviviente o concubina o concubino sea esposa. Ahí, aunque haya trato de esposa, publicidad de esposa, se utilice el doble apellido del marido, eso no significa que se pueda hacer valer jurídicamente para crear el vínculo, el estado de familia de cónyuge. Bueno, vamos a tratar, hasta ahí ¿vamos bien? Bueno, díganme si voy muy rápido porque a veces, a mí lo que me preocupa fundamentalmente que les quede claro es que en estos estados de familia, que son, podríamos decirles, muy propios en todos los países occidentales, pero muy diferentes en los países de origen islámico, nosotros tenemos dos grandes grupos de familias: la familia monogámica o la familia occidental y la familia poligámica propia de los países islámicos donde rige la ley de la Sharia o el Corán. Dos realidades muy diferentes. En el principio de la igualdad entre cónyuges no rigen en los países islámicos, hay se llama privilegios de la masculinidad, heredan siempre el hijo varón, la mujer puede ser repudiada, en fin, algunas particularidades. La adopción no existe en los países islámicos, existe una figura muy parecida que es como una especie de guarda que el hermano mayor hace del hijo o de un sobrino, pero ellos no tienen instituido la adopción como un tipo de filiación, porque sostiene el Corán que Alá es solamente el que crea los vínculos de sangre, la filiación por los vínculos de sangre. Por lo tanto, nos podríamos encontrar alguna vez, de hecho yo me encontré con un caso así, de que venga viaje un niño, una persona adoptada plenamente en la Argentina, viaje a Irán o a Turquía, y en Irán o en Turquía no le van a reconocer su estatus de hijo adoptivo, le van a pedir la partida original. Entonces, hay algunas excepciones a estos principios de los estados de familia que son indisponibles, irrenunciables, son totalmente de orden público, es decir, no quedan por fuera de la voluntad de los particulares, pero son temas que hacen a la movilidad que hay en este momento en los países europeos. Pero no es nuestra realidad. Ahora vamos particularmente a un tema que en su momento a mí me pareció hasta absurdo, pero bueno, ya lo hemos entrado a analizar un poco más, que es el tema del matrimonio. El matrimonio, en este momento, como está legislado en el 431, se mantienen los mismos impedimentos matrimoniales que antes, se vuelve al sistema de Vélez, para la edad para contraer matrimonio. La edad para contraer matrimonio siguen siendo los 18 años, y ahora se vuelve a la venia supletoria, es decir, de 14 a 16 años se requiere la autorización del juez, y de 16 a 18 solamente se requiere la autorización de los padres. Hasta con el código anterior eso se había confundido porque se hizo un parche que no vale la pena explicar porque es muy largo. El tema es que se mantiene el criterio viejo de la venia supletoria de 14, se puede contraer matrimonio de 14 a 16 años, pero con autorización del juez. Y de 16 a 18 con autorización de los padres. Si los padres no están de acuerdo, sí, necesariamente requerirán la dispensa judicial. También
se morigera el principio del trastorno mental transitorio, con lo cual se permite que las personas que tienen algún padecimiento mental puedan contraer matrimonio, pero se le da la posibilidad al contrayente que, conocida la enfermedad, tiene 30 días para plantear la nulidad de ese matrimonio, y salvo que continúe la cohabitación. Ahora, como en nuestro país se han legislado tantas leyes en Bélgica, a veces da gracia, ¿no? Dicen leyes baratas, porque si no es inconcebible, por ejemplo, que en nuestro país no tuviéramos una ley que contemplara el concubinato, que mayoritariamente son mucho más las uniones convivenciales que los matrimonios homosexuales. Bueno, increíblemente se aprobó el matrimonio igualitario con muchos años de anticipación a las uniones convivenciales. Son leyes para la tribuna, son leyes y se sancionó también de una forma muy rápida. Ellos en Europa, en Bélgica, le dicen leyes baratas, no tienen ningún costo, son para una minoría que queda. Entonces, el matrimonio es lo que la ley dice que es. Bueno, es una pequeñísima introducción a un tema que me preocupa, porque ya tenemos casos en Córdoba de transexuales que se han casado. Y por suerte, la gente del registro civil hace caso, y las partidas de nacimiento donde dice librada por resolución interna del señor director número tal, les exigí que pidan esa resolución. Y ahí sabemos, el registrador va a saber que esa persona ha cambiado de sexo, y va a tener la obligación de informarle al co-contrayente con quien se está casando. Si no, son matrimonios nulos. ¿Qué dice el nuevo código con respecto al matrimonio? Nuestro sistema, como todo país occidental, está estructurado en base a la monogamia. Guste, no guste, cada uno tendrá su opinión al respecto. Nosotros lo vemos desde la faceta jurídica, específicamente jurídica. Y lo que notamos en este código es que se ha vaciado de contenido el instituto matrimonial, al vaciarlo de los deberes matrimoniales. Se elimina el deber de cohabitación y se minimiza o se reduce prácticamente a la nada el deber de fidelidad. ¿Por qué? Porque se lo deja, después de una gran pelea y de una gran discusión que hubo, como un deber moral. Lo que es moral queda en el ámbito de lo privado de cada uno, no es exigible legalmente. Entonces, no podemos decir que la exclusividad sexual sea ahora un deber. Por lo tanto, ahora podríamos decir, como dice Mazzinghi, que en cierta manera es como una legitimación de la poligamia. Se ha eliminado la exclusividad sexual. Pero lo paradójico de este concepto nuevo que trae el Código Civil de Matrimonio es que exige exclusividad sexual en las uniones convivenciales. ¿Por qué? Entonces ha llegado a decir Guillermo Borda que va a ser mucho más fácil casarse que vivir en pareja, porque va a tener menos obligaciones. Entonces, por eso decimos que se ha vaciado de contenido, porque lo único que se sostiene es dos personas que tienen un proyecto de vida en común. Proyecto de vida en común. Me pregunto y les pregunto para que reflexionemos juntos a ver si encontramos alguna solución. ¿Puede una persona que se casa con otra tener un proyecto de vida en común si uno vive en Canadá y el otro vive en Jujuy? ¿Se puede sostener el deber de asistencia? Porque es el único que han dejado, el deber de asistencia. Y el deber de la cooperación y la asistencia hasta utilizan semánticamente muy mal los conceptos, porque cooperación y asistencia es lo mismo, pero la cooperación es más propio de una sociedad comercial que de un matrimonio. Pero bueno, dejémoslo, no vamos a decir nada de la parte ya lingüística, pero la palabra cooperación a mí me da la sensación de que están hablando de lo hago si quiero, coopero si me place hacerlo. No está la compulsividad del deber de asistencia, del deber de la obligación alimentaria. Ahora no está más.
ni el deber de cohabitación, ni el deber de fidelidad, ni el deber alimentario, solamente asistencia. En cuanto a los alimentos, estamos tranquilos porque ha seguido una tendencia, se ha seguido en el código una tendencia que es mundial, que es a ir eliminando la obligación alimentaria de a poco, porque es una forma de asistencialismo, y como tenemos el matrimonio igualitario, tenemos exactamente iguales derechos mujeres y hombres, no tiene, dicen las autoras del código, razón de ser la obligación alimentaria. Entonces, viéndolo así, no se ha mantenido el deber de fidelidad, pero si no se garantiza dentro del matrimonio el deber de fidelidad, es incoherente sostener más adelante, en el artículo 566, la presunción, que se llama antiguamente la presunción de paternidad matrimonial, porque precisamente en un matrimonio, el marido, todo hijo nacido dentro del matrimonio, de los 300 días del matrimonio hasta los 180 de su disolución, se presume que es hijo del marido. Este código lo mantiene, ahora con el nombre de presunción de filiación legítima. Lo mantiene. ¿Qué sentido tiene mantener la presunción de paternidad o de maternidad matrimonial si usted no le garantiza la exclusividad sexual? Es imposible. No, hay uno de los dos que no cierran, colisionan, chocan. Bueno, ¿qué pasa con estos antecedentes filiatorios? Primero, había una clara categorización de hijos. Cruel, podemos decir, para nuestra mirada actual, hijos legítimos e ilegítimos. Dentro de los hijos legítimos, matrimoniales y extramatrimoniales. Los hijos ilegítimos no tenían ningún derecho, ¿sí? Va, perfecto, hacemos un break en este... Bueno, termino nada más que con la historia del estatuto filiatorio. Primera época, y van a ver cómo hemos retrocedido porque volvemos de nuevo a tener categoría de hijos. Primera época, la anterior a Vélez, hijos legítimos e ilegítimos, de una crueldad inusitada. Después aparecen las nuevas modificaciones cuando el matrimonio se seculariza, se vuelve civil, porque antes el matrimonio era religioso, desaparece la categoría de hijos sacrílegos porque ya no había sacerdote. Con el correr de los años, en el año 49, se eliminan la locución legítimo y ilegítimo de las partidas de nacimiento, hasta que llegamos a la verdadera modificación sustancial en el estatuto filiatorio, que es en el año 1985. En el año 1985 se sanciona la ley por unanimidad, todos los bloques la votaron, 23.264, que consagra, año 85, 1985, que consagra el estupendo criterio altruista y justo del principio de la igualdad de las filiaciones. Igualdad de las filiaciones, ya no hay hijos de primera ni hijos de segunda, no hay hijos legítimos y ilegítimos, y estos no reciben herencia. No, todos los hijos son iguales. Igualdad de las filiaciones, que significa igualdad de efectos. Ya no va a haber más los hijos naturales que recibían una cuarta parte de lo que le correspondía al hijo matrimonial. No, el hijo sea matrimonial, vuestra matrimonial va a recibir lo mismo. La ley, esa fue verdaderamente una ley democratizante. Y ahí paramos para después empezar a ver los principios que informan el estatuto filiatorio en la segunda parte. Gracias. Deliberados. Habíamos visto la evolución del estatuto filiatorio, cómo se dio en nuestro país hasta el año 85. A partir del año 85 no hubo problemas, teníamos la filiación por naturaleza y la filiación adoptiva, matrimonial y extramatrimonial. Se mantiene la locución matrimonial y extramatrimonial a los fines de identificar el tipo de acción que se puede iniciar para desplazarme del estado de familia o emplazarme en un determinado estado de familia. ¿Cuáles son los principios que informan el estatuto filiatorio argentino? Se los he puesto aquí desde el año 85 para que vean que no hay muchas modificaciones novedosas, salvo las interesadas, de este código nuevo. En primer lugar, igualación de todas las filiaciones, que significa filiaciones consanguíneas y adoptivas plenas. No hay diferencia.
De esta manera se recoge la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, y como dijimos también es una equiparación de los efectos. Se unifica de esta manera, se democratiza la familia, democratiza en el sentido de los hijos, porque en la familia, las relaciones de familia no son democráticas. Decía Sicu, un autor italiano que a mí me gusta mucho, las relaciones de familia no son relaciones democráticas, son relaciones de subordinación a un fin superior, que es el interés superior de la familia. Yo no soy igual que mi hija, no somos iguales, yo tengo que ejercer una responsabilidad sobre ella. Esto de la democratización. Sicu, el autor, a mí me gusta mucho porque lo sigo y a de Ruggiero, que es su discípulo, tiene muy claro que en la familia hay jerarquías, pero en este caso nosotros estamos hablando de hijos, todos los hijos son iguales. Segundo principio, igualación jurídica de los ascendientes o de los progenitores. Aquí se planteó una discusión en el Senado entre Menem, que decía todos los padres son iguales, y de la Rúa, que senadores los dos, que decían no todos los padres son iguales. No es lo mismo aquel padre claudicante que no reconoce a su hijo en la menor edad y que necesita llevárselo a juicio, no es lo mismo que aquel padre que lo reconoce voluntariamente o aquel padre que presta obligaciones alimentarias, con lo cual este principio se vio relativizado. El segundo principio, que fue revolucionario para la época, por la historia de nuestro país, por el tema de que salíamos de un gobierno de facto, de la dictadura, y teníamos el tema de los desaparecidos, se impone el dogma de la verdad biológica. El principio de la verdad biológica implica que el nexo biológico y el nexo legal deben coincidir, es decir, el vínculo jurídico debe coincidir con el vínculo o nexo natural. Esto, lógicamente, se toma del artículo 75 de la Constitución Nacional, que incorpora todos los tratados internacionales en materia de familia y de menores, de la minoridad, como la Convención de los Derechos del Niño. También este principio de la verdad biológica se transmite en otra serie de normas. Por ejemplo, desaparece la prohibición de indagar la filiación de un niño cuando se trataba de atribuirle la maternidad a una mujer casada. Eso quedó de lado y fue derogado también con esa ley que les digo. También se autoriza, a partir de esta ley, la 23264, todo tipo de pruebas a los fines de determinar la identidad biológica, incluidas las ADN, todas las técnicas. También se puede consagrar, ver palmariamente este principio consagrado en la norma que obliga o impone el deber a los padres adoptivos de revelarles su verdad biológica a los niños nacidos adoptados plenamente. Si bien no es obligatorio, pero es facultativo y no tiene una penalidad de no hacerlo, en los juzgados de familia tienen que decirle delante de los jueces si van a revelar o no su verdad biológica, y si manifiestan que no están de acuerdo, ese niño pues no es dado en adopción. El otro principio también fundamental, este principio de la verdad biológica, fue impuesta en nuestro país a sangre y fuego por la doctora Kemelmacher de Carlucci. Fue la más feroz defensora del principio de la verdad biológica. Y fue la que trae, a manera de una gran aberración, el caso Odievre contra Francia. En Francia existe el parto anónimo. El Estado francés le garantiza a la mujer que no quiere abortar el parto anónimo, es decir, tener su hijo y el Estado se hace cargo. Eso se llama parto anónimo. En Francia, la señora Odievre recurre en primera instancia, quiere conocer a su madre. El Tribunal de París no le hace lugar. Apela
En segunda instancia, el Tribunal de París, la Corte de Apelaciones de París, no le hace lugar. Llega hasta la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Qué dice la Corte Europea de Derechos Humanos? Dice que por encima del interés de la señora Odiebr de conocer a su mamá, a su madre, el derecho legítimo, está el derecho a la intimidad de la señora, la madre, que no dieron el apellido, de mantener y preservar la intimidad de su grupo familiar. Y no le hace lugar con la Corte Europea de Derechos Humanos. Cuando este fallo es comentado por Kemelmacher de Carlucci, lo destroza, pero lo destroza con términos durísimos. ¿Cómo puede ser que la Corte Europea viole los derechos del niño a conocer sus orígenes y la verdad biológica y bla, 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 bla? Yo he discutido este tema durante años. Y ahora es lo que hacen los redactores del nuevo código con las técnicas de reproducción humana asistida. Le prohíben indagar su origen. Por eso quería recordar, porque hay que ejercer mucha memoria para no confundirnos, el caso Odiebr y lo que en su oportunidad dijo Kemelmacher de Carlucci de lo que era el principio sagrado de la verdad biológica, que yo también lo admito. Es absolutamente necesario basar la filiación en la verdad, no en una mentira, en una falacia. El otro principio que vamos a hacer hincapié es de la prevalencia del interés superior del niño. De tanto repetir, fíjense ustedes que la Convención de los Derechos del Niño lo repite este dogma, este principio, el interés superior del menor, en 29 oportunidades en la Convención de los Derechos del Niño. Y se ha llegado a un extremo de que cada juez o cada uno de los académicos o juristas que están en la temática lo han vaciado de contenido y lo llenan de acuerdo a lo que es su propia intención. Es decir, lo que es el interés superior del menor para mí puede no ser el mismo para otro juez. Quizás a mí no me parezca mal establecer un tipo de adopción determinada para las parejas homosexuales. Y en Córdoba hay jueces de menores claramente que no aceptan la adopción por parte de homosexuales. ¿Qué es lo mejor para el interés del menor? Recurrir, creo, a las subclasificaciones del Registro Único de Adopción y ver, lo ideal es que un niño tenga papá y mamá, como dice la Convención de los Derechos del Niño, pero si no hay papá y mamá y es un chico que tiene parálisis cerebral, yo no estoy de acuerdo con ese juez, porque para colmo lo hace por razones confesionales, ni siquiera con argumentos civiles, pero tampoco lo hace de frente. Lo hace poniéndole obstáculos. En lista de espera hay ya 4 parejas homosexuales inscriptas. Y no puede ser que hace años que están y no han podido adoptar. Entonces hay una resistencia solapada, oscura, por debajo de la mesa a este tipo de adopciones. Yo, porque le digo, honestamente, yo les digo la verdad, no tengo ningún interés, ninguna otra motivación que decir, echar luz a esto que se está viendo. Entonces, para ese juez, él está protegiendo el interés superior del niño a tener papá y mamá. Para otro, considerará que no. Bueno, por eso le digo que hay que tener en claro cuál es el eje. El interés superior del niño no es el interés superior del adulto. Y en la Convención de los Derechos del Niño dice, la 26061, que cuando hay un derecho que entra en colisión con el interés superior del niño, este debe prevalecer por encima de todos los intereses familiares, el interés superior del niño. Interés que nosotros en la academia subdividimos en 2 facetas, el interés superior minoril y el interés superior del menor en el caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? El interés superior minoril implica la potestad que tiene todo Estado de reglamentar políticas públicas en materias de menores, de materias de niños. Regla de a dos, se mantiene el sistema binario, 2 progenitores. Una persona no puede tener más que 2 progenitores, papá, mamá, mamá, no más. Y si
Más adelante otro artículo dice, si quiere tener otra filiación, necesariamente tiene que ser desplazado uno de los progenitores para acceder a una nueva filiación. La regla de A2, sistema binario. ¿Qué pasó con esta norma, con esta regla? A poco de estar vigente, se inscribió en La Plata una filiación de una nena con 3 padres. A ver, si lo tengo acá. Pasa que traje fallo. Acá está. 2 mamás y el papá biológico que le hizo un favor a la amiga. No fue judicial. Inscriben un bebé con 2 madres y un padre. Ahí fue cuando Susana y Valeria tienen 37 años, desde hace 11 comparten el mismo techo en la ciudad de Mar del Plata. Hace un tiempo contrajeron matrimonio, ¿ve? La hija, legalmente el hijo, de acuerdo al nuevo código, es hijo de las 2 mujeres. ¿Por qué lo incorporan al señor? No puede haber 3 emplazamientos filiatorios, pero están preparando el camino para lo que se viene, que es la poliafectividad. Hernán entró en escena a punto de cumplir 39 años, que es un gran amigo de ambas mujeres, a quienes conoce desde el 96. ¡Qué lindo! Todos nos queremos mucho. El paso siguiente consistió en haber recurrido a la inseminación artificial asistida, en la que Hernán aportó sus gametos con la voluntad e intención de ser no solo el padre biológico, sino también de estar presente en la vida de ese hijo que los 3 ansiaban tener. Esto acaba de ser sancionado y ya lo están violando. Esto es del 24 de abril de 2015. ¿Tenés la foto? Es al final, lo puse. Hernán reconoció que no fue una decisión fácil de tomar, porque por una cosa o por otra nunca era el momento para tener un hijo. Hasta que sentimos que llegó ese momento y dimos este gran paso. La solicitud de la familia fue apoyada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Mientras las mujeres viven en Mar del Plata, él reside en Capital Federal, lo que no le impide trasladarse periódicamente. Ahí tienen. Y no, por razones de brevedad, yo tengo la resolución del registro civil de La Plata, acá la tengo, la Dirección de Asuntos Legales de La Plata, y después resuelve. Y entre los argumentos que dicen, sí, no desconocemos que solamente puede tener 2 progenitores, pero que es muy bueno tener mucho afecto, mucho amor, y en este caso más de una cuota alimentaria y más de una vocación alimentaria. Director del Registro Civil de La Plata. ¿Y el interés del niño? Bien grande. Yo te pregunto, ya te contesto, te pregunto, ¿estás tan en lo cierto que hay un precedente? ¿Qué pasó con el matrimonio de Alex Freire y su pareja? Antes de sancionarse el matrimonio igualitario, se fueron a casar en Buenos Aires. Como no lo dejaron, se fueron al sur, una movida mediática importante, y a comienzo de este año salió él a decir que todo había sido una teatralización para facilitar la sanción de la ley de matrimonio igualitario, que nunca fueron pareja, que eran 2 actores y se casaron. De la igualdad. La tercera regla es la regla de la igualdad. Es una regla, sí, democratizante, y uno se encuentra verdaderamente entusiasmado cuando ve que puede ser cierto, pero a renglón seguido dice, la implosiona este norma, este dogma, que dice conforme a las disposiciones de este código. Y el código nuevo dispone expresamente una diversidad de trato según como el niño sea concebido. El espectro de sus derechos, según las elecciones que hayan hecho aquellos que la ley se atribuye la potestad de denominar padres, sin derecho a opción por parte del niño, que queda inserto de esa manera en relaciones jurídicas inamovibles y en desmedro de derechos por el solo hecho de la elección que para concebirlo tomaron quienes quieren ser sus padres. El artículo siguiente habla del certificado de nacimiento, donde no se puede consignar que la persona ha nacido durante el matrimonio o por técnica de reproducción humana asistida. Hubiera sido deseable
que en este mismo artículo se impusiera el deber de los padres en revelarle que ese niño nació por las técnicas de reproducción humana asistida, porque hasta ahora en ningún lugar del Código Nuevo dice que los padres deben revelar al niño que nació por las técnicas. Eso lo pueden mantener en reserva. Y para calmar los ánimos, intentaron incorporar algunas normas supletivas y decirle, bueno, no nos contradecimos tanto, sí, nos contradecimos un montón, pero no tanto. Le damos el derecho que conozcan, tengan acceso a su información. El centro de salud, dentro de los principios, me adelanté, pero bueno, establece el Código Civil Nuevo que el niño tiene derecho a tener acceso a la información con respecto a su biografía, a su existencia, solamente en dos casos. Adviértase, como dice el Tribunal Constitucional alemán, que una cosa es el derecho a la identidad, que consecuentemente trae aparejado el derecho a ser emplazado en ese estado de familia, a el derecho a conocer o a tener información con respecto a quiénes son mis padres. Que el derecho a la información es nada más que una simple curiosidad. La excepción que contempla el código es conocer su origen en el caso de que el niño padezca alguna enfermedad y le requiere al centro de salud la información con respecto a sus progenitores. Que Melmacher de Carlucci dijo en el Centro Núñez del Poder Judicial que la información tampoco se le van a dar al niño. La información médica de quién era el progenitor y de la salud del progenitor era del médico que había provocado la fertilización asistida al médico tratante del niño. Entre los médicos se van a informar nada más, el niño no tiene nada que ver. Y la segunda excepción de acceder a conocer su identidad es por causas debidamente fundamentadas y con autorización judicial. ¿Qué son causas? Yo sé quién es mi papá, quién fue mi mamá. No tengo por qué pedirle autorización a un juez que me diga, que me autorice a saber quiénes son mis padres. Y lo más probable que suceda, que las clínicas especializadas tenderán a retasear la información porque si no, se les viene abajo, se les cae el principio del anonimato del donante. El anonimato que ya en Europa hay una tendencia a que desaparezca, acá la hemos impuesto ahora. Entonces, lo más probable es que la clínica especializada donde se realizó la práctica le informen, sí, perfectamente los datos identificatorios de la persona que fue el donante, pero mediante un código de barras. No dan los datos, ni le dicen el nombre, ni la edad, ni el domicilio, nada. Le dice, es el donante número tal, ta. A mí me parece un horror, porque yo no tengo mi mente en blanco, yo soy producto de mis padres, de mis abuelos, conozco a mis hermanas, sé de dónde vengo. A estos niños se los condena a vivir una biografía en blanco. No sabe quiénes son sus padres, nunca lo sabrán. Y lo peor, la ley no le permite saber quiénes fueron. Recuerdo la frase de Lacan, esto es nada más que un negocio para algunos. ¿Cómo se materializa esta necesidad de querer ser padre y de las técnicas de reproducción humana asistida? A través de la prestación del consentimiento previo, informado y libre. Acá hace su aparición el consentimiento pleno, informado y libre, que el código muy astutamente hace creer que es solo uno. Tengo una noticia que darles, son dos. El consentimiento debe brindarse en pleno, libre, informado y notarial, que eso también era otra cosa que me gustaría dejarles como inquietud, la creciente notarialización de la vida familiar que ha hecho que los abogados litigantes pierdan el 50% del trabajo. El divorcio ha pasado a ser ahora una maniobra, una argucia de los escribanos. Todo el consentimiento informado y libre a escribanos. Las capitulaciones matrimoniales, los escribanos. Creo que algo se debería hacer al respecto, por lo menos pedir una audiencia con la gente del Colegio de Escribanos. Ya han organizado células para toda la provincia
para informar a los cónyuges que se van a divorciar que no se divorcien, que liquiden la sociedad conyugal antes, que vayan con el escribano, le hace el contrato de régimen de separación de bienes, y cuando van al abogado para que le haga el trámite de divorcio no tienen bienes. Se quedaron con el divorcio. ¿Cómo es el consentimiento previo, informado y libre? El primer consentimiento que nosotros lo llamamos es el consentimiento que debe brindar las personas que se somete a la práctica. Es similar y lo más parecido que hay desde la clínica médica al consentimiento que nos hace firmar el médico cuando nos va a operar de la vesícula o nos va a operar del riñón, etcétera. Ese consentimiento, dice el código, es ante el centro de salud interviniente, es irrevocable. El segundo consentimiento, que nosotros llamamos segundo consentimiento, esta segunda etapa, es la autorización de la mujer a que ese gameto o a ese embrión ya formado, con nuestro consentimiento previo, formado y libre, y no puedo revocarlo, yo, como madre gestante, decido implantarme 2. Y justo se dio la casualidad o el milagro que nacieran 7 embriones, quedaron 5. Y por mi sola voluntad le brindo el consentimiento previo, informado y libre para que solamente me implanten 2, porque no quiero tener más de 2 hijos. Obsérvese que estamos hablando de personas, no son cositas, como dice Marisa Herrera, cositas. Son embriones, son personas. Me implanto los 2, nada más. Ese consentimiento de la madre es el segundo consentimiento, es revocable. Es decir, que por un hecho ingobernable por el niño ya gestado en el laboratorio, quede frisado, quede crioconservado, sin saber qué destino se le va a dar. Ahora, podemos decir, esos embriones se usarán como dice Marisa Herrera, con fines científicos. Ahí ya entra en el terreno farragoso de la ética. Yo, médico, nunca lo podría utilizar para maquillajes, ni para productos cosméticos, ni para hacer estudios de la ciencia, salvo que no sean viables, que no tengan posibilidad de vivir. Entonces, yo tengo mi posición, mi límite es ese. Para mí son tan hijos, y lo dice el Código Nuevo, el que fue implantado como el que quedó crioconservado. Tampoco se estableció en la ley cómo debía actuarse con los embriones supernumerarios. Entonces, toda esta sofisticación más propia de un país europeo, de manipular a gusto y piacere de todos a los niños, me parece sumamente peligroso y ustedes lo deben saber. El segundo consentimiento debe ser incluido, debe ser registrado en el registro, un registro especial de consentimientos. No registro como el que han creado en Córdoba, registro de técnica de reproducción humana asistida, porque no sirve. La técnica en sí misma no es fuente filiatoria, repito, no es fuente filiatoria. Entonces, sí, y para ir redondeando, porque ya me parece que esta noche me voy a Santiago del Estero a las 12 menos cuarto, tengo el ómnibus, para seguir hablando de estos temas. Quiero decirles en esto que ha habido algunas novedades interesantes, importantes, pero no se ha regulado bien el tema de las técnicas de reproducción humana asistida. Y para finalizar, a mí me gustaría que le quede esta noción. Los niños, las personas que no tienen un emplazamiento filiatorio correcto, le asisten como herramientas legales para pedir su verdadera identidad las acciones de estado de familia. Las acciones de reclamación de estado de hijo, la acción de reclamación de la maternidad matrimonial, la acción de impugnación de la paternidad, etcétera, etcétera. Bueno, sistemáticamente el nuevo código termina todas las acciones de Estado con una locución que dice, todas las acciones de Estado terminan con una frase que dice, desde el 588 en adelante,
En los supuestos de filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la falta de vínculo genético no puede invocarse para impugnar la maternidad si ha mediado consentimiento previo, informado y libre. Vuelve a repetir, esta disposición no se aplica en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre con independencia de quienes hayan aportado gametos. La acción de impugnación de la filiación presumida por ley. En este caso, también, esta disposición no se aplica en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida, es decir, el niño nunca va a tener la posibilidad de ejercer una acción de Estado para conocer su origen. El Estado le ha cerrado las puertas. Acción de negación de filiación presumida por lo mismo. Esta disposición no se aplica, es como un retintín constante de decirles, no tienen derechos, no tienen derechos. Para finalizar todo esto que está pasando en nuestro país, si bien es preocupante, quiero decirles que es una tendencia mundial y está en retroceso. O sea, como decía mi maestro Fanzorato, nosotros copiamos siempre tarde y mal. Por lo tanto, soy una persona absolutamente esperanzada de que vamos a revertir esta situación porque la sociedad está legitimando este estilo de vida que se nos quieren imponer, está legitimando la familia matrimonial, extramatrimonial. Y no se admite con tanta ligereza ni con tanta banalidad que un niño sea utilizado por otros fines que no sean la de amarlo y quererlo y darle todo el afecto que como padres podemos darle. Entonces, para finalizar, creo que volvemos en este circuito de las filiaciones a una involución. Vamos a tener hijos de primera, que son los nacidos por la naturaleza o por la adopción, e hijos de segunda. Son aquellos que nunca van a poder conocer a sus padres. Y volvemos al año 1883 con la categoría de hijos, hijos de primera e hijos de segunda. No me parece justo. Entonces, para finalizar, creo que es importante pensar si no hay un equilibrio más razonable entre el anhelo de tener un hijo y los derechos de ese hijo que será concebido. Nada más. Y quedo a disposición de lo que me quieran preguntar.